La Ciudad de México se coloca a la vanguardia en el país gracias al cumplimiento de los Objetivos Mundiales para el Desarrollo Sostenible, con lo que ello se busca mejorar la calidad de vida de los capitalinos. Veamos cómo. De cooperación de la delegación de la Unión Europea. El gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con la Unión Europea y la ONU, presentaron el informe sobre los avances de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Ciudad de México. Se trata de 17 objetivos, entre los que destacan el fin de la pobreza. En el caso de la Ciudad de México, solo en 2018 fueron atendidas a través del programa Atención Integral a Personas Integrantes de Poblaciones Callejeras, 11.600. Cero hambre, más de 700.000 personas atendidas por los programas sociales alimentarios del DIF-CDMX y la instalación de 502 comedores comunitarios. Además, 87.000 desayunos escolares entregados anualmente. Salud y bienestar, 1.869.192 atenciones a la salud en temas relacionados con el cáncer de mama, entre otros objetivos alcanzados correspondientes a los compromisos hechos a nivel mundial. Y el hecho de que la Ciudad de México hoy en día está lanzando su informe de la Agenda 2030, creo que es un paso y un ejemplo de cómo hacer las cosas bien para otras ciudades y otros estados del país. Por su parte, el jefe de gobierno capitalino destacó la importancia que tiene generar las acciones que ayuden a cumplir con esta agenda internacional. Estamos hablando de abatir algo con lo que hemos crecido y que no queremos heredar a nuestras futuras generaciones, que es la pobreza. Estamos hablando de preservar y de valorar un regalo que nos han dado y que nosotros queremos asimismo entregar a nuestras hijas e hijos, como son los recursos naturales. Con imágenes de Joel Arias, Enrique Muñiz, 21 Noticias.